todo me cae mal y me inflo. ¿Qué debo hacer? Motivo de consulta muy frecuente. Es a cargo de la doctora María del Carmen Figueredo Peña. Ella es médica internista y gastroenteróloga. Actualmente trabaja en la clínica La Carolina Medical IPS de Bogotá. Ella es uno de nuestros cerebros fugados llaneros, es llanera, araucana y pues tuvo a bien haber respondido a nuestra convocatoria. Qué bueno, doctora, que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero darle gracias a la Asociación de Endoscopia por la invitación, al doctor Edgardo Sánchez y al doctor Carlos González. Mi charla se titula Todo me cae mal y me inflo. ¿Qué debo hacer? El contenido que vamos a manejar, una breve introducción para luego abordar el síndrome de intestino irritable, sus generalidades, diagnóstico, tratamiento, los síndromes de sobreposición que pueden estar concomitantes en este cuadro clínico de los pacientes. Voy a hablarles un poco de dispepsia y de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado para finalmente concluir con unos mensajes importantes para que lleven a casa. Es un motivo frecuente en la consulta que los pacientes nos lleguen refiriendo que todo lo que comen les cae mal y se inflan. Doctor, me como una hamburguesa y me inflo. La bandeja paisa ni se diga, terrible. Hasta con la ensalada. Me invitaron a comer una carne asada y fue todo un desastre. Y finalmente, la señora que nos dice, doctor, hasta el agua me cae mal. ¿Qué debemos hacer con ese paciente? En primer lugar, y no con objetivo de repetición y de enfocar un tema como muy trillado, es ¿qué siente nuestro paciente? Puede ser que la interpretación de que todo le cae mal y que se infla no es lo mismo en todos. Algunos pueden percibir ese malestar como dolor abdominal, llenura postprandial, pueden tener diarrea, eructos, flatos, distensión o incluso algunos bloating, que es solamente la percepción de estar distendido sin poderlo hacer de forma objetiva. En este escenario, ¿qué debemos plantearnos nosotros en la consulta? Existen principalmente dos caminos que podemos llegar a tomar. Nuestro paciente puede tener síndrome de intestino irritable o dispepsia, ya vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos, o tener sobreposición de diferentes trastornos funcionales del tracto gastrointestinal. En primer lugar, les voy a hablar del síndrome de intestino irritable. Esta es una enfermedad que es crónica, debilitante, altamente prevalente y es una consulta frecuente en gastroenterología y creería que en la consulta médica en general. Tiene un gran impacto en la calidad de vida y está asociado con una comorbilidad psicológica, sin decir que los síntomas sean explicados solamente por los estresores emocionales de los pacientes, porque ya les voy a mencionar unos aspectos fisiopatológicos a tener en cuenta. Está asociada con una carga laboral importante, ausentismo laboral y presentismo con una reducción de la productividad asociada. Y sin dejar de lado pues una carga económica considerable para los sistemas de salud. Es considerada una alteración del eje intestino-cerebro, previamente llamado trastorno funcional, que se caracteriza por dolor abdominal y algún tipo de alteración en la defecación con una etiología y un proceso fisiopatológico subyacente que es multifactorial. Tiene una prevalencia en Estados Unidos aproximadamente del 4 al 5% y con la aplicación de los criterios de Roma 4 se redujo un poco a 4% a nivel mundial versus un 10% con los criterios de Roma 3. Es una enfermedad que ocurre en personas jóvenes, menores de 40 o 50 años, principalmente en mujeres versus hombres, y tiene una gran variabilidad interregional, condicionada por costumbres, por diferentes tipos de alimentos.
Este es un estudio en el cual evaluaron la prevalencia de los desórdenes de la interacción del eje intestino-cerebro basados en los criterios de Roma 4 en Estados Unidos, Canadá y en el Reino Unido. Y acá ellos encontraron que al menos 1 de cada 4 pacientes evaluados tenía un trastorno funcional y encontraron que la prevalencia del síndrome de intestino irritable era de aproximadamente el 4.6%. Esta es otra evaluación en la que realizaron encuestas que podían ser hechas de forma virtual o presencial con alrededor de 70.000 adultos encuestados en 36 países de 6 continentes diferentes y encontraron que como les mencioné hace un momento, predominan las mujeres entre los 18 a los 40 años. Y acá para destacar que la variabilidad interregional es considerable, en Canadá puede ir del 4 al 10%, en China del 1.5 hasta cerca del 4%, y para Colombia tenemos una prevalencia del 4.3% del síndrome de intestino irritable. En cuanto a la fisiopatología, se ha planteado que es multifactorial. Entonces vamos a tener un individuo que es genéticamente susceptible, al cual le puede ocurrir uno o múltiples eventos que van a desencadenar el síndrome de intestino irritable. Entonces acá es muy importante destacar esa relación bidireccional que existe entre el intestino y el cerebro. Entonces podemos tener alteraciones a nivel de la flora intestinal, cambios en la dieta que nos van a alterar la respuesta que vamos a enviar al sistema nervioso central, y también vamos a tener, por ejemplo, unos estresores y unas comorbilidades psicológicas que nos van a dar un mayor grado de susceptibilidad para tener hipersensibilidad visceral e incluso desarrollar cambios en la motilidad gastrointestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de intestino irritable? Quiero resaltar que el diagnóstico se realiza basado en los datos clínicos. No tenemos una única prueba diagnóstica que le realicemos a los pacientes y nos diga su paciente tiene síndrome de intestino irritable. Esto para traer a colación lo que les mencionaba al principio, de que es muy importante en ese primer momento de la consulta, de la evaluación de los síntomas, indagar qué es lo que realmente siente nuestro paciente, evaluar la temporalidad de los síntomas para poder establecer el diagnóstico y las estrategias de tratamiento. Como les dije, basado en historia clínica y examen físico, los síntomas, que ya los vamos a hablar un poquito en detalle basados en los criterios de Roma 4, la ausencia de signos de alarma es muy importante y, como les mencionaba, es un diagnóstico positivo que no tiene en cuenta para clínicos. No es un diagnóstico de exclusión. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta de acuerdo a la clasificación de Roma 4? Entonces, un paciente que como condición sine qua non debe tener dolor abdominal, que se presente más de un día a la semana en promedio y que haya ocurrido en los 3 meses previos, con un inicio de los síntomas que haya sido 6 meses antes. Que esté asociado al menos con 2 de los siguientes síntomas. Entonces, que haya dolor con la defecación, que presente un cambio en la frecuencia de las deposiciones o en la forma de las deposiciones, y para eso tenemos en cuenta la escala de Bristol. Como les mencioné, en ausencia de signos de alarma. ¿Cómo clasificamos al síndrome de intestino irritable? Entonces tenemos 4 tipos principales: el subtipo constipación, el subtipo diarrea, el mixto o el no determinado. Esto va a estar condicionado por la frecuencia con la que ocurran los diferentes tipos de deposiciones de acuerdo a la clasificación de Bristol. Entonces, el predominio de estreñimiento es que más del 25% de las deposiciones sean Bristol 1 y 2. Y el tipo diarrea es que sean de predominio Bristol 6 y Bristol 7. Esto es muy importante evaluarlo en la consulta. Utilizar el gráfico, apoyarnos de las herramientas que tenemos para que de esta forma el paciente pueda comprender mejor y nosotros podamos clasificarlo e intervenirlo adecuadamente. Los signos de alarma son un punto muy importante a tener en cuenta porque de ellos depende nuestra toma de decisiones, especialmente relacionada con la realización de estudios adicionales, muy particularmente centrado este énfasis en la realización de evaluación con colonoscopia. Entonces, un signo de alarma es que el paciente tenga más de 50 años, esté sintomático y no tenga estudios previos,
que haya tenido un cambio reciente en el hábito intestinal, que nunca antes, por ejemplo, hubiera tenido estreñimiento y que tenga aparición reciente de este, que el paciente tenga melenas o hematoquesia, que se documente anemia, usualmente asociada con déficit de hierro, la presencia de sangre oculta positiva, que tenga pérdida de peso no intencionada, dolor nocturno, un antecedente familiar de cáncer colorectal o de enfermedad inflamatoria intestinal, o que cuando se realice el examen físico tenga una masa abdominal palpable o linfadenopatía. Estos pacientes requieren evaluación complementaria y deben ser llevados a un estudio endoscópico. Una pregunta muy frecuente que surge relacionada con la realización de estudios adicionales, tanto planteada por nosotros desde el lado de la consulta como el paciente con la inquietud y la preocupación por los síntomas que está presentando, es si es necesario realizar estudios complementarios a todos los pacientes o existe algún grupo en especial. Recientemente fue publicada en la AGA unos indicadores de calidad en la evaluación de los pacientes con síndrome de intestino irritable y en estos nos hacen unas recomendaciones específicas en cuanto a la realización de estudios complementarios en pacientes que tengan síndrome de intestino irritable subtipo diarrea o mixto. Si sospechamos que el paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta el contexto de que es un paciente con síndrome de intestino irritable y tiene diarrea, bien sea porque tenga, por ejemplo, un antecedente familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, pero la sospecha inicial fue que tuviera un síndrome de intestino irritable y se le dio manejo durante 6 a 12 semanas, pero no tuvo respuesta, se debe realizar una evaluación complementaria con una calprotectina fecal, que es un marcador de la respuesta inflamatoria a nivel colónico. Y adicionalmente la evaluación con una proteína C reactiva de forma complementaria, haciendo la salvedad de que el rendimiento diagnóstico de este es inferior comparado con la calprotectina, pero es una ayuda complementaria que podríamos utilizar. Si estas dos pruebas se llevan a cabo y son negativas, entonces debemos descartar que el paciente tenga otra condición clínica asociada, como por ejemplo malabsorción de sales biliares, que tenga insuficiencia pancreática exocrina, enfermedad celíaca o síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Si sospechamos que el paciente tenga enfermedad celíaca, hago un paréntesis que la prevalencia en nuestro medio es baja y tanto en Asia como en Latinoamérica no hay unas recomendaciones específicas basadas en guías de la evaluación de este grupo de pacientes. No debemos dejarlo de lado porque tal vez tenemos subdiagnóstico y subregistro y en el contexto del paciente que tenga síndrome de intestino irritable con diarrea o mixto, que de igual forma no mejore entre las 6 a las 12 semanas, tenga algún factor de riesgo para enfermedad celíaca, tenga por ejemplo alguna enfermedad autoinmune como diabetes tipo 1 adicional, pues debemos sospecharlo. ¿Cómo hacemos la evaluación? Con la medición de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular que sea inmunoglobulina A. Si el paciente, por ejemplo, se le documenta que tiene un déficit de inmunoglobulina A, tenemos la alternativa de hacer la medición de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, pero inmunoglobulina G, o los anticuerpos antipéptido diaminado de gliadina. Esto no lo hacemos de entrada, como les mencioné, hacemos la evaluación complementaria en el paciente que no ha tenido una respuesta al tratamiento y cursa con diarrea o con un síndrome de intestino irritable subtipo mixto. Respecto al tratamiento del síndrome de intestino irritable, tenemos muchas guías que nos dan los lineamientos de cómo hacerlo. Vemos gran variabilidad de en la práctica clínica, pero quise resumirles puntualmente el tratamiento en 3 pilares fundamentales. Primero que todo, la relación médico-paciente. Vamos a tener un pilar fundamental que son las estrategias de tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Recientemente tenemos lineamientos latinoamericanos que van unidos a los lineamientos que tenemos en nuestro país. Tenemos la guía mexicana del 2024 del
tratamiento del síndrome de intestino irritable y la actualización de la guía colombiana del síndrome de intestino irritable de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que comparten el enfoque y las estrategias de tratamiento. Este es un algoritmo adaptado del presentado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología de cómo hacer el tratamiento de los pacientes. Entonces, tenemos un paciente que tiene un diagnóstico positivo por los síntomas y la ausencia de signos de alarma de síndrome de intestino irritable. Debemos evaluar cuál es el síntoma predominante. ¿Es dolor? ¿Es diarrea? ¿Es estreñimiento? Una de las intervenciones son cambios en los estilos de vida, cambios en la dieta y la realización de la actividad física. Vamos a empezar por el extremo izquierdo. Entonces, el paciente que cursa con diarrea, la primera línea de las recomendaciones es el uso de loperamida. En segunda línea tenemos la rifaximina, que es un antibiótico bacteriostático con acción intraluminal colónica, que utilizamos en este escenario, y también es una alternativa para el tratamiento del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Otra alternativa son los antagonistas de la 5-HT3 y la eluxadolina. Una línea que no la voy a mencionar como una tercera línea o algo paralelo, sino que debe estar de forma transversal en nuestros pacientes, es el apoyo cognitivo-conductial, la terapia de relajación y psicodinámica, que no está dada probablemente para todos los pacientes, porque no todos los pacientes tienen estresores emocionales que empeoran los síntomas, pero sí debemos identificarlos también. En cuanto al estreñimiento, la primera línea, de entrada polietilenglicol ispágula, que es la fibra soluble, y como segunda línea los secretagogos y el tegacerot. Y a la derecha tenemos los pacientes que cursan principalmente con dolor, entonces los podemos manejar con antiespasmódicos, aceite de menta y neuromoduladores. Cada vez haciendo un enfoque mayor en la posibilidad del uso de los neuromoduladores y como pilar central del manejo del dolor, los antiespasmódicos. En cuanto a la dieta, una pregunta frecuente de los pacientes en la consulta. Entonces, parte de la tarea es conjunta de que ellos también intenten identificar cuáles son los alimentos que desencadenan los síntomas específicos. La consulta no se debe convertir en un momento para restringir y limitar al paciente la ingesta de los alimentos. O sea, que salgan diciendo de la consulta, no me dijeron que no podía volver a comer nada nunca más. Ese no es el objetivo de la consulta. Se debe evaluar y hacer un proceso de restricción y reintroducción paulatina posterior. En esto, la dieta baja en FODMAPs es la que tiene una evidencia superior versus otro tipo de dietas. Disminuye los síntomas globales. Como les mencionaba, se basa en la restricción, la reintroducción y puntualmente en la personalización o individualización de estos. Logra una reducción hasta de 50 puntos de la escala global de síntomas de los pacientes con síndrome de intestino irritable y tiene una mayor efectividad versus las recomendaciones de la dieta tradicional solamente. La dieta baja en gluten, ¿le sirve a los pacientes con síndrome de intestino irritable? Pues realmente los resultados en la evidencia han sido mixtos. Hasta un 70% persiste con los síntomas o no los logra controlar a pesar del cambio en la dieta. Y algo que sí quiero destacar y que es muy importante, además por como el influjo de la moda y los cambios en la dieta que estamos expuestos constantemente, esas intervenciones dietarias, esas restricciones que se pueden hacer, si bien son de bajo riesgo, pueden estar asociados con una rápida y marcada alteración del microbioma. Y eso pues nos puede condicionar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y que los síntomas no se logren controlar a pesar del manejo. La recomendación es que los pacientes tengan una evaluación y consulta nutricional específica. Les voy a mostrar un resumen de los diferentes medicamentos que les mostré hace un momento y la efectividad que estos tienen y algunas observaciones en cuanto a precaución con estos. En el paciente con diarrea, la loperamida está recomendada, realmente su efectividad es limitada y la evidencia no es la más fuerte. La eluxadolina, efectividad cercana al 30%, pero con un número necesario a tratar de 10 pacientes para que uno tenga efectividad, y no se debe utilizar en pacientes que hayan tenido pancreatitis o sospecha de disfunción del esfínter de Oddi.
La rifaximina se ha encontrado que tiene una efectividad alrededor del 50% de los pacientes para el control de la diarrea y para el manejo de la urgencia fecal, también cercano al 50%. Si un paciente recibió un primer esquema de rifaximina y tuvo respuesta, podría recibir incluso posteriormente 2 ciclos adicionales de tratamiento con la rifaximina. Otra alternativa es el alocetrón, con una efectividad entre el 30 y el 40%. Tener precaución porque puede estar asociado con colitis isquémica y constipación, y solamente se debería utilizar cuando tenemos un síndrome de intestino irritable subtipo diarrea, que los síntomas sean severos en mujeres. Para el grupo de pacientes con estreñimiento, pues acá los dos protagonistas, como les mencioné, son la fibra soluble, que es el psyllium, el salvado de avena, cebada. ¿Qué particularidad tiene? Que algunos pacientes pueden llegar a tener distensión abdominal. Por su parte, el polietilenglicol nos ayuda con una mejoría en la frecuencia y en la consistencia de las heces, y realmente, para destacar, el número necesario a tratar con este medicamento es básicamente 3 pacientes para tratar, para que tengamos respuesta con uno. Está también en los secretagogos el lubiprostone, que lo tenemos disponible en nuestro medio y podemos llegar a utilizarlo. Y el tegaserot, precaución, que no se debe utilizar en mujeres que hayan tenido antecedente de enfermedad cardiocerebrovascular. En cuanto al dolor, los antiespasmódicos, otilonio y alberina para destacar, con una efectividad del 50% aproximadamente, un número necesario a tratar entre 3 y 5, y tienen mayor efecto en diarrea con un muy buen perfil de seguridad. Sin dejar de lado los neuromoduladores, los antidepresivos tricíclicos, utilizarlos preferiblemente en pacientes que tengan subtipo diarrea, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, preferiblemente de elección en estreñimiento. La psicoterapia se recomienda cognitivo-conductual e hipnoterapia, que nos ayuda a mejorar los síntomas, evalúa factores cognitivos y afectivos que nos potencian la experiencia de los síntomas, y nos ayudan a reinterpretar la forma como se perciben y se regulan la interacción del eje intestino-cerebro. Y pues tiene mayor efectividad cuando el paciente tiene algún grado de comorbilidad mental, que ayude a la flexibilidad, la aceptación y la autoeficacia. Los probióticos, es una pregunta muy frecuente en la consulta. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Son efectivos? ¿Se los debemos dar a todos los pacientes? Realmente los resultados son divergentes en las guías, algunos a favor, otros en contra. Se ha encontrado variabilidad de la respuesta de estos de acuerdo al subtipo del síndrome de intestino irritable. Entonces, por ejemplo, en el grupo de los pacientes con diarrea, las cepas de Saccharomyces boulardii y de los Lactobacillus rhamnosus han tenido efectividad, con una menor efectividad de estos en el subtipo constipación. Y realmente el efecto es limitado cuando se compara con el placebo. Es un poco mejor, pero limitado realmente. Las multicepas nos ayudan con la mejoría de los síntomas globales, los lactobacillus directamente con reducción de la distensión, la flatulencia y por ende con una mejor calidad de vida, pero los hallazgos de una cepa no pueden extrapolarse a las otras. ¿Cuáles tenemos disponibles y son como los que tienen una mejor evidencia y se han tenido en cuenta en los estudios? El Lactobacillus rhamnosus, el Bifidobacterium infantis y los Saccharomyces boulardii. Una pregunta muy importante y que no está completamente esclarecida, y creo que no hay una respuesta en el momento, es ¿cuál es la dosis que debemos utilizar y con qué duración? Realmente ha sido muy variable la que han tenido en cuenta en los diferentes estudios. Como les mencioné, el síndrome de intestino irritable puede estar solo o puede estar acompañado en sobreposición de otros síndromes funcionales o otras alteraciones del eje intestino-cerebro. De base, podemos tener un paciente con síndrome de intestino irritable que puede variar en el tiempo entre diarrea, estreñimiento o subtipo mixto. También puede estar asociado con dispepsia funcional, náuseas, enfermedad por reflujo gastroesofágico, disinergia del piso pélvico, intolerancias alimentarias e incluso fibromialgia.
Entonces, más del 20% de los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener otras alteraciones de la interacción del eje intestino-cerebro y particularmente con la dispepsia funcional se asocian con una mayor severidad de los síntomas, peor calidad de vida y una menor respuesta al tratamiento. Y de acuerdo al subtipo, entonces tenemos que cuando es constipación se asocia más con distrés postprandial y cuando es diarrea con dolor en epigastrio, que son los dos tipos de dispepsia que ya les voy a mencionar. Un resumen de qué aspectos debemos tener en cuenta para los pacientes que sospechamos que tengan dispepsia. Realmente su definición o su traducción es indigestión, pero se ha considerado que esto no es una enfermedad como tal, sino es un término sombrilla que abarca diferentes entidades que se presentan con un mismo síntoma, que es el dolor localizado en el epigastrio de un mes de evolución, que se puede asociar con saciedad precoz, llenura postprandial, náusea, vómito o pirosis, pero en el cual el dolor en el epigastrio es el síntoma predominante. La prevalencia de la dispepsia es alrededor del 20% y ya cuando se clasifica en asociada a Helicobacter o dispepsia funcional, esta última es alrededor del 80%. Los principales factores de riesgo son ser mujer, el consumo de AINES, el tabaquismo y la infección por Helicobacter pylori. Tenemos un paciente con los síntomas que les acabé de mencionar. Estamos en Colombia. Hago la aclaración porque nosotros acá tenemos unas recomendaciones específicas por el contexto epidemiológico y por una mayor prevalencia de cáncer de estómago. Entonces, si estamos ante un paciente con dispepsia que tenga 35 años o más y que tenga signos de alarma, realizamos una evaluación endoscópica. Lo resalto porque, por ejemplo, en Estados Unidos el punto de corte para la evaluación es de 60 años y en México 55 años, pero nosotros por la epidemiología lo hacemos de forma diferente. Llevamos a nuestro paciente a endoscopia y tenemos dos escenarios. El paciente tiene infección por Helicobacter pylori, se considera que la dispepsia es secundaria al Helicobacter pylori, pero en aquel paciente que la prueba de Helicobacter es negativa, consideramos que la dispepsia es de origen funcional. Y esta se subclasifica en dos grupos, la de predominio de dolor en epigastrio o de distrés postprandial. En el dolor vamos a dar manejo inicialmente con inhibidor de bomba de protones y si no hay respuesta podemos utilizar proquinético o neuromodulador. Y en el distrés empezamos con el uso de proquinéticos y reevaluamos para determinar la necesidad del IVP o el neuromodulador. Otro punto importante a tener en cuenta es la sobreposición con el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Este es una manifestación de la disbiosis del microbioma que está presente hasta en el 35% de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, con un riesgo hasta 4 veces mayor que la población general. Tienen síntomas compartidos, dolor abdominal, diarrea, distensión y bloating, que en algunos casos puede llegar a confundirnos. ¿Cómo contribuye la disbiosis del SIBO al síndrome de intestino irritable? Entonces acá un punto muy importante a tener en cuenta es el síndrome de intestino irritable posinfeccioso. El paciente desarrolla incluso hasta un año después de una infección gastrointestinal síntomas de síndrome de intestino irritable. Uno de los gérmenes más asociados con esta es el Campylobacter y se produce porque se generan cambios a través de inflamación leve pero persistente en el tiempo con aumento en la permeabilidad intestinal que llevan al síndrome de intestino irritable. Finalmente, los pacientes que tienen los síntomas que mencionábamos al inicio, que nos consultan porque todo les cae mal y hemos hecho el abordaje basado en que puede ser dispepsia o síndrome de intestino irritable o la sobreposición de los síndromes de la alteración del eje intestino-cerebro, debemos realizar un enfoque individualizado, tener en cuenta los criterios diagnósticos y los signos de alarma. La relación médico-paciente debe ser efectiva con un manejo que sea multidisciplinario y teniendo en cuenta la sobreposición con otros síntomas como les mencionaba previamente. Con un alto grado de evidencia y de acuerdo, muchas gracias y el llano sí es un anticipo del paraíso.